Mi esposa y su familia me humillaron dejándome fuera en pleno huracán, gritando, ahógate, mantenido inútil. Me marché destrozado. Días después, 60 más mensajes desesperados inundaron mi celular rogándome que volviera. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Mateo Sánchez, arquitecto de profesión, un hombre que hasta hace poco se consideraba paciente, quizás demasiado. A mis 42 años, había logrado construir una vida que consideraba estable, con un estudio de arquitectura que, si bien no me hacía millonario, me daba para vivir bien y con cierta holgura. La casa en la que vivía, en una zona tranquila de Veracruz, cerca de la costa pero lo suficientemente elevada para evitar las inundaciones comunes, era mi orgullo. Cada ladrillo, cada diseño. Era producto de mi esfuerzo, de años de trabajo y ahorros, adquirida mucho antes de que mi vida diera el vuelco que estoy a punto de narrar. Estaba casado con Sofía. Llevábamos 10 años juntos, y los primeros 7, debo admitirlo, fueron buenos. Llenos de sueños compartidos, de complicidad. Pero el castillo de naipes comenzó a tambalearse hace unos 3 años. Mis suegros, doña Remedios y don Genaro, aparecieron en nuestra puerta con caras largas y maletas, alegando un revés económico del que nunca dieron demasiados detalles. La realidad, que descubriría mucho después, era que las deudas de juego de don Genaro y la pésima administración de doña Remedios los habían llevado al borde de la ruina. Se instalaron temporalmente en una de las recámaras de huéspedes. Poco después, como si fuera una plaga bíblica, se unió a ellos Ricardo, mi cuñado, el hermano menor de Sofía, un tipo vividor y holgazán de 30 años que acababa de perder su enésimo empleo por irresponsable. La palabra temporalmente se convirtió en una broma de mal gusto. Los días se hicieron semanas, las semanas meses. Doña Remedios, una mujer de 60 y tantos con una mirada que parecía analizar cada uno de mis movimientos y encontrarles defecto, comenzó a dar sugerencias sobre cómo Sofía debía llevar la casa. Sobre mis horarios de trabajo, sobre la decoración que con tanto esmero habíamos elegido. Don Genaro, de edad similar pero con una actitud más pasiva, aunque igualmente gravosa, se pasaba el día frente al televisor, subiéndole el volumen a niveles insoportables. Y solo abría la boca para quejarse de la comida o para darme consejos no solicitados sobre cómo un hombre de verdad debería invertir su dinero, a pesar de que él había perdido el suyo. Ricardo, por su parte, transformó mi estudio, el espacio donde concebía mis proyectos, en su cubil personal. Lo llenó de sus cachivaches, consolas de videojuegos y un desorden que atentaba contra mi paz mental. Sus proyectos empresariales, que siempre estaban a punto de despegar y hacerlo millonario, nunca pasaban de ser ideas vagas con las que intentaba sacarme dinero. Un pequeño préstamo, cuñadito, para arrancar. Te lo devuelvo al doble en un mes, era su frase recurrente. Intenté hablar con Sofía en múltiples ocasiones. Al principio, ella parecía entenderme, prometía hablar con ellos. Pero sus conversaciones, si es que existían, no surtían efecto. Con el tiempo, su postura cambió. Ay, Mateo, mi amor, son mis papás, ¿qué quieres que haga? Tenles un poco de paciencia, me decía con un suspiro que denotaba más resignación que empatía hacia mí. O peor aún, Ricardo solo necesita un empujoncito, ya verás que pronto se encamina. Se había puesto del lado de su familia, o quizás, simplemente había elegido el camino de menor resistencia, disfrutando de no tener que confrontarlos. La tensión en casa era un monstruo invisible que crecía día a día. Comencé a notar que pequeñas sumas de dinero desaparecían de la cuenta que compartíamos para los gastos del hogar, una cuenta que, por exceso de confianza y por estar yo absorbido en el trabajo tratando de cubrir las crecientes necesidades económicas de 5 adultos, había dejado que Sofía administrara con más libertad de la debida. Sus explicaciones eran siempre vagas, fueron gastos imprevistos de mamá, una medicina urgente para papá. Yo,
en mi estupidez, queriendo mantener la paz, fingía creerle, aunque una espina de duda se clavaba cada vez más profundamente en mi pecho. La calma que alguna vez reinó en mi hogar se había transformado en una fina capa de hielo sobre un mar de resentimiento, y yo caminaba sobre ella con la creciente certeza de que pronto se quebraría. La convivencia forzada se había convertido en una lenta tortura china. Las sugerencias de doña Remedios pasaron a ser críticas abiertas, a menudo lanzadas como dardos envenenados durante la cena o, peor aún, delante de alguna visita casual, haciéndome sentir como un inepto en mi propia casa. ¿Todavía con ese coche, Mateo? Un arquitecto de tu prestigio debería aspirar a más, ¿no crees?, soltaba con una sonrisita mientras removía su sopa. Oh, dirigiéndose a Sofía pero mirándome de reojo, hijita, este guisado te quedó un poco salado. Seguro es porque Mateo te tiene muy presionada con los gastos. Cada comentario era una gota malaya que minaba mi paciencia. Ricardo, el parásito mayor, había escalado en sus provocaciones. No solo ocupaba mi estudio, sino que había empezado a tomar mi coche sin pedir permiso, devolviéndolo con el tanque de gasolina en reserva, lleno de basura de comida rápida y, en una ocasión, con un ligero raspón en la defensa del que, por supuesto, no sabía nada. Cuando lo confronté, se encogió de hombros. Ay, cuñado, no te pongas así por una cosita de nada. Además, es bueno que el motor circule, ¿no? Sofía, como siempre, intervino para minimizar el asunto. Ya hablé con él, Mateo, dice que no volverá a pasar. No hagas un drama. Pero volvía a pasar. Siempre. Don Genaro, por su parte, había desarrollado una nueva afición, pedirme préstamos para supuestas inversiones seguras que le recomendaba un amigo muy solvente. Cantidades que iban de los 5,000 a los 10,000 pesos. Sabiendo de su historial, aunque en ese entonces yo solo sospechaba la magnitud de su irresponsabilidad financiera, no la confirmaba, me negaba cortésmente. Esto provocaba que doña Remedios me mirara con resentimiento durante días y que don Genaro suspirara teatralmente cada vez que me veía, como si yo fuera el culpable de sus desgracias. La atmósfera era irrespirable. Mis enfrentamientos con Sofía sobre la situación financiera se volvieron más frecuentes. Yo veía cómo los gastos se disparaban, cómo la cuenta del hogar apenas llegaba a fin de mes a pesar de mis ingresos constantes. Ella lloraba, me acusaba de ser desconfiado, de no querer a su familia. Ellos lo han perdido todo, Mateo, un poco de compasión, exclamaba entre sollozos. Y yo, como un idiota, cedía una y otra vez, tragándome mis sospechas, mis frustraciones. Pero la duda sobre desfalcos mayores, sobre un posible vaciamiento de nuestros ahorros conjuntos, comenzaba a tomar forma de certeza en mi mente. Sabía que debía investigar, pero no encontraba el momento, o quizás, no tenía el valor de enfrentar la verdad que temía. Fue entonces cuando los noticieros comenzaron a hablar del huracán Ofelia. Un monstruo categoría 4 que se dirigía directamente hacia la costa de Veracruz. Las imágenes satelitales eran aterradoras. Las autoridades emitieron alertas, pidieron a la población asegurar sus viviendas y considerar la evacuación de las zonas más vulnerables. Aunque mi casa era sólida y estaba en una zona relativamente segura, la prudencia dictaba tomar precauciones extremas. Propuse clavar tablas en las ventanas, comprar víveres adicionales, incluso considerar irnos a un albergue o a casa de mi hermana que vivía tierra adentro, en Jalapa. La reacción de mi familia política fue la esperada, burla. Ay, Mateo, qué exagerado eres. Siempre viendo el lado negativo, dijo doña Remedios mientras se pintaba las uñas. Ricardo soltó una carcajada. El cuñadito tiene miedo de que se le mojen sus planitos. No te preocupes, arquitecto, estas casas aguantan. Además, ¿dónde vamos a estar más cómodos que aquí, con todas nuestras cosas? Sofía, influenciada una vez más por el triunvirato de la desidia, me miró con fastidio. Mi amor, creo que estás exagerando. Ya hemos pasado otras tormentas y no ha sido para tanto. A pesar de su displicencia, comencé a tomar las medidas que consideraba necesarias. Intenté asegurar las ventanas del primer piso, pero doña Remedios intervino, no pongas esas tablas ahí, Mateo, qué horror.
Afean la fachada. Además, ¿cómo vamos a ver para afuera? Ricardo, accidentalmente, hizo que se me cayera la caja de herramientas y el martillo desapareció misteriosamente. Sentí una oleada de impotencia y rabia. Estaba solo en esto, rodeado de personas que no solo no colaboraban, sino que parecían disfrutar saboteando mis esfuerzos. La vecina Carmen, desde la ventana de su casa de enfrente, no perdía detalle. La vi hablando animadamente por teléfono mientras me señalaba, segaramente comentando con alguna comadre sobre lo alterado que se veía el arquitecto Sánchez. La tormenta real se avecinaba, pero la tormenta en mi hogar ya había desatado sus primeros vientos huracanados. Presentía que algo muy malo estaba por suceder, algo que iba más allá de la furia de la naturaleza. El día que Ofelia decidió descargar su furia sobre Veracruz, el cielo se tiñó de un gris apocalíptico desde muy temprano. El viento aullaba como un animal herido y la lluvia comenzaba a caer con una violencia que presagiaba lo peor. Justo ese día, una constructora importante, uno de mis clientes más grandes, me llamó con pánico. Una estructura que habíamos diseñado para ellos, un edificio en las etapas finales de construcción cerca del malecón, estaba sufriendo unos movimientos extraños por el viento y temían un colapso. A pesar de mis reparos por dejar mi casa en esas circunstancias, mi sentido de la responsabilidad profesional me obligó a ir. Volveré lo más rápido que pueda, le dije a Sofía, que me miró con una extraña mezcla de indiferencia y algo que no supe descifrar en ese momento. Mis suegros y Ricardo apenas se inmutaron, estaban más preocupados por si se iría la luz y no podrían ver su telenovela favorita. El trayecto hacia la obra fue una pesadilla. Calles comenzando a inundarse, ramas de árboles volando como proyectiles. Llegué, evalué la situación con los ingenieros de la constructora, dimos algunas instrucciones urgentes para asegurar lo más posible y, tan pronto como pude zafarme, emprendí el camino de regreso. Para entonces, Ofelia estaba en su apogeo. Conducir era un acto de fe y pericia. El agua subía por momentos, mi coche tosía y se quejaba, pero logré avanzar, esquivando escombros y el oleaje que ya invadía algunas avenidas costeras. Cuando finalmente llegué a mi calle, exhausto, empapado hasta los huesos y con el corazón en un puño, vi mi casa. Las luces estaban prendidas, lo cual me dio un momentáneo alivio. Estacioné como pude, con el agua ya llegándome a los tobillos al bajar del coche. Caminé con dificultad hacia la puerta principal. Metí la llave en la cerradura y giré. Nada. La llave no entraba completamente. Lo intenté de nuevo, con más fuerza, pensando que quizás la humedad había afectado el mecanismo. Imposible. Golpeé la puerta, primero suavemente, luego con más insistencia. Sofía. Soy yo, Mateo. Abraham. Vi movimiento a través del cristal esmerilado de la puerta. Una sombra. Luego, la luz del porche se encendió y la figura de Sofía se recortó en la ventana que estaba junto a la puerta. Su rostro estaba iluminado, y lo que vi me heló la sangre más que el viento huracanado. No había preocupación en sus ojos, ni alivio al verme. Había una especie de nerviosismo culpable, una sonrisa torcida que no entendí. Le hice señas desesperadas para que abriera. Ella negó lentamente con la cabeza. En ese instante, Ricardo apareció detrás de ella, una cerveza en la mano, sonriendo de oreja a oreja con una expresión de triunfo maligno. Detrás de ellos, en la penumbra del recibidor, distinguí las siluetas de Doña Remedios y Don Genaro, observando la escena como si fuera un espectáculo. Saqué mi celular, que milagrosamente aún tenía algo de batería, y marqué el número de Sofía. Contestó al segundo timbrazo. ¿Sofía? ¿Qué diablos pasa? No puedo entrar. Abre la puerta, me estoy congelando, grité para hacerme oír sobre el estruendo de la tormenta. Su voz llegó, falsamente casual, casi un susurro divertido. Ay, mi amor, es que, cambiamos las cerraduras hoy. Por seguridad, ya sabes. ¿Qué? ¿Cómo que cambiaron las cerraduras? Sin decirme nada, la incredulidad me ahogaba. Fue entonces cuando Ricardo se pegó al cristal de la ventana, su aliento lo empañaba. Sus ojos brillaban con una crueldad que nunca antes le había visto tan descaradamente.
gritó, y sus palabras, a pesar del vendaval, se clavaron en mi cerebro como cuchillos al rojo vivo: ahógate en tu miseria, pinche mantenido inútil. Esta es una reunión familiar. Los arrimados como tú no entran, perro. Doña Remedios soltó una risita aguda que se mezcló con el silbido del viento. Don Genaro, en silencio, levantó un vaso que tenía en la mano en una especie de brindis burlón. ¿Y Sofía? Sofía no dijo nada para defenderme. No hubo un gesto de horror, ni una palabra de reproche para su hermano. Simplemente se quedó allí, con esa sonrisa culpable, y luego, vi cómo le daba una palmadita cómplice en el hombro a Ricardo. Con la poca batería que le quedaba a mi teléfono, y con una rabia helada recorriéndome las venas que superaba el frío de la tormenta, apunté el celular hacia la ventana y apreté el botón de grabar. Fueron quizás 45 segundos, un minuto a lo sumo, pero capturé la voz de Ricardo, su insulto, las risas, la imagen de Sofía asintiendo. Luego, la pantalla de mi teléfono se volvió negra. Batería muerta. Me quedé allí parado, bajo la lluvia torrencial, con el agua subiendo, sintiendo como algo dentro de mí se rompía en 1000 pedazos. O quizás, como algo finalmente se recomponía, duro y afilado. Di media vuelta, regresé a mi coche que apenas si pudo arrancar, y me alejé de allí, de mi casa, de la mujer con la que había compartido una década de mi vida y de la familia que había destruido todo. La noche de la expulsión apenas comenzaba. Conducir en medio de la furia del huracán Ofelia era como navegar en un mar embravecido sin brújula ni puerto seguro. El agua anegaba las calles, la visibilidad era casi nula, y el viento sacudía mi coche como si fuera una cáscara de nuez. No tenía un destino claro, solo la necesidad imperiosa de alejarme de aquella casa que se había convertido en el escenario de la más cruel de las traiciones. Mi teléfono estaba muerto, mi ropa empapada, y un frío que no era solo físico me calaba hasta los huesos. Después de lo que pareció una eternidad, divisé unas luces tenues en la distancia. Era una cafetería de esas que permanecen abiertas las 24 horas, un pequeño faro de esperanza en medio de la oscuridad y el caos. Milagrosamente, aún tenían electricidad, probablemente gracias a un generador ruidoso que apenas se oía por encima del estruendo de la tormenta. Entré tiritando. El lugar estaba casi vacío, salvo por un par de camioneros y la empleada detrás del mostrador, una joven llamada Laura, quien me miró con una mezcla de sorpresa y compasión. Pedí un café bien cargado y me senté en la mesa más apartada, tratando de procesar la pesadilla que acababa de vivir. Laura, con una amabilidad que contrastaba brutalmente con la crueldad de mi propia familia, me trajo el café y una toalla seca que encontró en la trastienda. Pasé allí el resto de la noche, viendo cómo la tormenta castigaba la ciudad, bebiendo un café tras otro, mientras la imagen de Sofía riendo y el grito de Ricardo se repetían en mi mente como un disco rayado. Al amanecer, la tormenta comenzó a amainar. La ciudad era un desastre de árboles caídos, cables colgando y calles convertidas en ríos. Le pedí a Laura que me permitiera usar el teléfono de la cafetería. Marqué el número de Carlos, mi mejor amigo desde la universidad, un ingeniero en sistemas brillante y, sobre todo, un hombre de una lealtad a toda prueba. Contestó al instante, su voz llena de preocupación. Mateo. ¿Estás bien? He estado intentando llamarte. ¿Dónde diablos te metiste? Le conté, atropelladamente, una versión resumida de lo ocurrido. No hubo preguntas, no hubo juicios, solo un inmediato: tranquilo, hermano. Dime dónde estás, voy por ti ahora mismo. En mi casa hay techo, comida caliente y un amigo que te va a escuchar. Media hora después, Carlos llegaba en su camioneta todoterreno, sorteando los obstáculos con pericia. El viaje a su departamento, en una zona más elevada y menos afectada de la ciudad, fue silencioso. Una vez allí, mientras me daba ropa seca y preparaba algo de comer, comencé a relatarle con detalle la noche infernal, la traición de Sofía, la crueldad de su familia. Carlos escuchaba, su rostro transformándose de la incredulidad a una furia contenida. Esos desgraciados. No tienen nombre. ¿Y Sofía, cómo pudo, Mateo? ¿Cómo? Cuando terminé, Carlos fue el primero en instarme a actuar. Esto no se puede quedar así, Mateo.
Lo que te hicieron es inhumano. Y lo del dinero, tienes que revisar esas cuentas ya. Con un nudo en el estómago, pero sabiendo que tenía razón, encendimos su computadora. Accedí a la banca en línea de la cuenta que compartía con Sofía para los gastos del hogar. El saldo era irrisorio. Comencé a revisar el historial de movimientos. Allí estaba, negro sobre blanco, transferencias sistemáticas, algunas pequeñas, otras descaradamente grandes, a una cuenta cuyo titular no reconocí de inmediato. Sumaban, en total, casi 350,000 pesos. Ahorros que habíamos acumulado con esfuerzo, destinados a la entrada de un terreno donde planeaba construir mi propio estudio y, quizás, una casa más grande en el futuro. Todo se había esfumado. La rabia me cegó por un momento, una rabia fría y profunda. Carlos, a mi lado, apretaba los puños. Tenemos que investigar a nombre de quién está esa cuenta. Y tienes que hablar con un abogado, pero ya. Esa misma tarde, todavía en shock pero con una nueva y gélida determinación creciendo en mi interior, contacté por teléfono al licenciado Ramírez, un abogado penalista con fama de ser implacable. Recomendado por un antiguo colega de Carlos. Le expuse brevemente el caso, el encierro durante el huracán, la posible puesta en peligro de mi vida, el desfalco. El licenciado me escuchó con atención y me dio instrucciones precisas: conseguir un nuevo teléfono y número inmediatamente, no tener ningún contacto con Sofía o su familia, y recopilar toda la evidencia posible. Mañana a primera hora lo veo en mi despacho, arquitecto, me dijo con voz firme. Esto tiene varios ángulos legales muy serios. Mientras tanto, Carlos, usando sus habilidades informáticas, comenzó a rastrear la cuenta destinataria de las transferencias. No tardó en descubrirlo, la cuenta estaba a nombre de Ricardo, y Doña Remedios figuraba como cotitular. La trama era más perversa de lo que había imaginado. La investigación apenas comenzaba, pero yo ya no era el mismo hombre que habían dejado a merced de la tormenta. Los siguientes 3 días fueron una vorágine de emociones contenidas y acciones calculadas. Siguiendo al pie de la letra el consejo del licenciado Ramírez, lo primero que hicimos Carlos y yo fue conseguirme un teléfono nuevo con un número diferente. El viejo aparato, el que contenía la grabación de aquella noche infame, lo mantuve apagado la mayor parte del tiempo, guardándolo como una prueba crucial. Y solo lo encendía brevemente para verificar la llegada de mensajes, que luego reenviaba al abogado. El licenciado fue claro: cada mensaje, cada llamada perdida, es una pieza más del rompecabezas que están armando ellos mismos en su contra, arquitecto. Su silencio, por ahora, es su mejor arma. A la mañana siguiente de mi llegada a casa de Carlos, me presenté en el despacho del licenciado Ramírez. Era un hombre de mediana edad, de mirada penetrante y hablar directo. Le entregué una copia de la grabación, los estados de cuenta que Carlos había logrado imprimir con las transferencias fraudulentas, y un relato detallado y cronológico de los últimos 3 años de convivencia con mis suegros y mi cuñado. El abogado escuchaba, tomaba notas, y su expresión se endurecía por momentos. Arquitecto Sánchez, dijo al finalizar mi exposición, lo que le han hecho no solo es moralmente reprobable, sino que configura varios delitos. Fraude, abuso de confianza, y podríamos argumentar, dadas las circunstancias del huracán, un posible abandono de persona con el agravante de poner en riesgo su vida. Tenemos un caso sólido. Me explicó la estrategia a seguir. Primero, intentar recuperar el dinero y la posesión de mi casa extrajudicialmente, usando la evidencia como medio de presión. Si no cooperaban, procederíamos con las denuncias penales. Me sentí, por primera vez en mucho tiempo, con un atisbo de control. Mientras tanto, me reporté en mi trabajo. Le expliqué a mi jefe, un hombre mayor y bastante comprensivo, que estaba atravesando una emergencia familiar grave y delicada, sin entrar en detalles escabrosos. Le aseguré que cumpliría con mis responsabilidades de forma remota en la medida de lo posible y le pedí discreción. Él, afortunadamente, me ofreció su apoyo y flexibilidad. Necesitaba mantener mi fuente de ingresos, ahora más que nunca. Cuando finalmente comencé a revisar con más detenimiento los mensajes que llegaban a mi viejo teléfono, el espectáculo fue dantesco. Más de 60 mensajes entre WhatsApp,
SMS y llamadas perdidas en solo 3 días. Un verdadero diluvio digital que pintaba un retrato fiel de su hipocresía y pánico creciente. El primer día después de la tormenta, los mensajes destilaban soberbia y un intento torpe de culpabilizarme. De Sofía, Mateo, ya estuvo bueno de tu drama, ¿no crees? Mis papás están muy molestos por tu actitud. Regresa a casa y hablemos como gente adulta. De Ricardo, ¿ya se te bajaron los hunitos, cuñadito? A ver si aprendes a respetar a la familia. Cuando se te ofrezca pedir perdón, aquí vamos a estar, chance y te perdonamos. Iba acompañado de un emoji sonriente que me revolvió el estómago. De Doña Remedios, espero que esta lección te sirva, Mateo. A la familia se le respeta, y tú nos has faltado mucho al respeto con tus desplantes. Sofía está muy triste por tu culpa. Al segundo día, el tono comenzó a cambiar. La arrogancia dio paso a una falsa preocupación, un intento burdo de manipulación emocional. De Sofía, mi amor, ¿dónde estás? Estamos muy preocupados por ti. Al menos contéstame para saber que estás bien. Por favor. De don Genaro, en un mensaje sorprendentemente largo para su habitual laconismo, hijo, entiendo que puedas estar molesto, pero esta actitud de silencio no resuelve nada. Vuelve a casa para que podamos platicar y aclarar las cosas como la gente civilizada que somos. Tu suegra está muy afectada. Para el tercer día, el pánico era palpable en cada palabra. De Sofía, una retahíla de mensajes cada media hora, Mateo, por favor, contesta, esto ya no es nada gracioso, te lo suplico. Llamé a tu hermana, dice que no sabe nada de ti, estoy desesperada, ¿te pasó algo en la tormenta? Carlos tampoco me da razón de ti, por el amor de Dios, Mateo, aparece. Incluso el primo Javier, segaramente instigado por ellos, me envió un mensaje, oye, Mateo, me dicen mis tíos y Sofía que están muy angustiados porque no saben nada de ti desde el huracán. Repórtate, ¿no? Para que se tranquilicen. Los últimos mensajes, justo antes de que decidiera responderles con la propuesta de reunión, eran de una súplica casi abyecta. De Sofía, perdóname, mi vida, por favor, vuelve, fue una broma estúpida de Ricardo, te lo juro, todos estamos muy mal sin ti, te necesito. De Doña Remedios, Mateo, hijo, por lo que más quieras, regresa. Nunca quisimos que te fueras de verdad, solo queríamos que entendieras algunas cosas. Vuelve para que podamos arreglar todo esto como la familia que somos. La palabra familia, en sus labios, sonaba como el más cruel de los insultos. Pero cada uno de sus mensajes era una pala cavando su propia tumba legal y moral. Y yo, con la asesoría del licenciado Ramírez, estaba listo para entregarles las palas más grandes. En medio de la tormenta emocional y la planificación estratégica con el licenciado Ramírez, un recuerdo vago pero persistente comenzó a tomar forma en mi mente. Se trataba de Elena, una tía de Sofía, hermana de Doña Remedios. La había visto solo un par de veces, en alguna reunión familiar lejana, años atrás. Siempre me había parecido una mujer diferente al resto de esa familia, de mirada inteligente, hablar directo y una cierta tristeza en los ojos. La familia de Sofía casi nunca la mencionaba, y cuando lo hacían, era en susurros, con un tono despectivo, refiriéndose a ella como la tía Elena, la resentida o la rara de la familia. Esa marginación, ahora, me resultaba sospechosamente familiar. Movido por una corazonada, decidí que valía la pena intentar contactarla. Quizás ella podría ofrecerme una perspectiva diferente, alguna pieza del rompecabezas que me faltaba. Le comenté la idea a Carlos. No pierdes nada con intentarlo, Mateo, me dijo. A veces, el enemigo de tu enemigo puede ser un buen aliado, o al menos una fuente de información. Con sus habilidades informáticas, Carlos rastreó a tía Elena en redes sociales. Encontramos un perfil modesto, con pocas publicaciones, pero que confirmaba que vivía en Puebla. Conseguimos un número de teléfono asociado a un pequeño negocio de artesanías que parecía dirigir. Respiré hondo y marqué. La voz que contestó era firme, amable, pero con un deje de cautela. Bueno, ¿Artesanías El Colibrí, a sus órdenes? Me presenté, tía Elena,
buenas tardes, soy Mateo Sánchez, el esposo de Sofía. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado. Luego, con voz ahora más sorprendida que cautelosa, dijo, Mateo, sí, claro que te recuerdo. ¡Qué sorpresa! Supongo que no llamas solo para saludar, ¿verdad? Algo me dice que mi hermana y su adorable familia han vuelto a hacer de las suyas. Su intuición era escalofriantemente precisa. Le pedí si podía hablar con ella con más calma, si tenía tiempo para escuchar una historia complicada. Aceptó de inmediato. Durante casi 2 horas, le relaté todo, desde la llegada de mis suegros a mi casa hasta la noche de la expulsión en medio del huracán y el descubrimiento del desfalco. Tía Elena escuchaba en silencio, solo interrumpido por alguna exclamación ahogada de indignación o un esos no cambian más. Cuando terminé, su voz sonaba cargada de una furia fría y una profunda tristeza. Mateo, lo que me cuentas es terrible, pero te diré algo que quizás te sorprenda, no me extraña en absoluto. Lo que te han hecho a ti es una versión corregida y aumentada de lo que me hicieron a mí hace casi 20 años. Entonces, tía Elena me contó su propia historia, como doña Remedios y don Genaro, con la ayuda de un joven Ricardo que ya apuntaba maneras, la habían despojado de una parte considerable de la herencia de sus padres, manipulándola con mentiras y amenazas veladas. Cuando ella intentó defenderse, la aislaron del resto de la familia, la tildaron de conflictiva, de ingrata. La habían borrado de sus vidas porque no pudieron controlarla ni exprimirla más. Ellos son así, Mateo, me dijo con amargura. Son parásitos emocionales y económicos. Buscan a alguien de buen corazón, trabajador, y se le pegan como sanguijuelas hasta dejarlo seco o hasta que la víctima reacciona. Tú reaccionaste. Y eso, para ellos, es una afrenta imperdonable. Sus palabras, aunque duras, me ofrecieron un extraño consuelo. No estaba loco. No había imaginado la maldad. Era un patrón, una forma de vida para ellos. Tía Elena se convirtió, desde esa llamada, en una aliada invaluable. Me ofreció su apoyo incondicional y, lo más importante, su conocimiento íntimo de las debilidades y tácticas de su hermana y su familia. A Remedios lo que más le duele es el que dirán, la humillación pública, me explicó. A Genaro, que se descubran sus vicios y su incompetencia. Y a Ricardo, que se le acabe la fiesta y tenga que trabajar de verdad. Me sugirió que las deudas de don Genaro probablemente eran mucho mayores de lo que yo imaginaba y que Ricardo, segaramente, estaba metido en algún tipo de estafa o negocio turbio que había salido mal. Y por eso la urgencia de conseguir dinero fresco. Fue tía Elena quien me dio la idea de cómo manejar la reunión en el café. No vayas solo con la intención de recuperar tu dinero, Mateo. Ve con la intención de desarmarlo psicológicamente. Ellos esperan que llegues derrotado o furioso. Sorpréndelos con tu calma, con pruebas irrefutables, y con la certeza de que estás dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. También comenzó, discretamente, a sembrar la semilla de la duda entre otros familiares. Aquellos que ella sabía que también habían sufrido en menor medida los abusos de Remedios y Genaro pero que nunca se habían atrevido a hablar. Preparó el terreno para una confrontación mayor, si era necesaria. Mientras tanto, la vecina Carmen, sin saberlo, también aportaba su grano de arena. En una llamada telefónica que tuvo con otra vecina del barrio, Carlos, en su afán de protegerme y anticipar movimientos, había logrado, digamos, monitorear ciertas comunicaciones de la zona de mi casa con alguna tecnología que prefiero no detallar, doña Carmen comentó, con su habitual tono de chismorreo, que había visto a unos hombres muy mal encarados rondando la casa de mis suegros unas semanas antes, preguntando por don Genaro y mencionando asuntos de dinero pendientes. Era la confirmación que necesitábamos, estaban hasta el cuello. Fortalecido por la información de tía Elena, la evidencia recopilada y el respaldo legal del licenciado Ramírez, me sentí listo para el siguiente movimiento. Le envié un mensaje de texto a Sofía, breve y directo, Sofía. Necesitamos hablar sobre la casa y el dinero. Mañana a las 12 del mediodía en el café La Parroquia del Malecón. Ven sola. Es importante. La respuesta de ella fue casi inmediata, ahí estaré, Mateo.
Yo también necesito hablar contigo. Sabía que no vendría sola. Y estaba preparado para ello. El café La Parroquia, un clásico de Veracruz, estaba concurrido como de costumbre al mediodía, a pesar de los estragos recientes del huracán. El aroma a café recién hecho y pan dulce flotaba en el aire, un contraste irónico con la amargura que yo sentía. Llegué puntual, vestido con una calma que me había costado horas de preparación mental. Carlos, mi fiel escudero, ya estaba allí, sentado en una mesa discreta en un rincón, con una laptop abierta y unos audífonos puestos, fingiendo trabajar. Su verdadera misión era observar, grabar discretamente el audio de mi mesa y estar listo para intervenir si la situación se tornaba física, aunque ambos dudábamos que se atrevieran a tanto en un lugar público. El licenciado Ramírez estaba al tanto de la reunión, localizable por teléfono para cualquier consulta urgente. A los pocos minutos, vi entrar a Sofía. Y tal como tía Elena y yo habíamos anticipado, no venía sola. Detrás de ella, como una escolta fúnebre, marchaban doña Remedios, don Genaro y el infaltable Ricardo. Sus rostros eran una mezcla de victimismo ensayado y mal disimulada tensión. Sofía me localizó, sus ojos enrojecidos e hinchados, y se dirigió a mi mesa, seguida por su séquito. Mateo, comenzó con voz temblorosa mientras se sentaban sin que yo los invitara. Doña Remedios carraspeó, lista para tomar la palabra. No, doña Remedios, la interrumpí con una voz tranquila pero firme, una voz que ni yo mismo reconocía del todo. La cité a ella. Sola. Pero Mateo, somos familia, intervino Sofía, y ellos están muy preocupados por nosotros, por esta situación. Preocupados, repetí, dejando que una leve inflexión de incredulidad se tiñera en mi voz. Entremos en materia, entonces. Miré directamente a Sofía. Hablemos de los 350,000 pesos que desaparecieron de nuestra cuenta conjunta. El efecto fue inmediato. Sofía palideció aún más. Ricardo desvió la mirada, repentinamente interesado en el salero de la mesa. Don Genaro comenzó a sudar visiblemente, y doña Remedios frunció el ceño, preparándose para la ofensiva. No sé de qué estás hablando, exclamó Sofía, sus ojos buscando desesperadamente el apoyo de su madre. Oh, creo que sí lo sabes, repliqué, sacando de mi portafolio una carpeta. Coloqué sobre la mesa, con parsimonia, copias de los estados de cuenta bancarios donde las transferencias a la cuenta de Ricardo y doña Remedios estaban claramente resaltadas. Transferencias realizadas durante los últimos 6 meses. Pequeñas al principio, luego más grandes. ¿Quieren que repasemos las fechas y los montos? Doña Remedios intentó intervenir. Eso es un asunto privado entre marido y mujer. Y seguramente hay una explicación lógica. Mi hija jamás haría algo así. Ah, no, pregunté, manteniendo la calma. Entonces quizás usted o don Genaro puedan explicarme por qué ese dinero terminó en una cuenta a su nombre. O tal vez Ricardo nos puede iluminar sobre sus urgentes necesidades financieras. Me volví hacia mi cuñado, quien se encogió en su asiento. También estoy al tanto de ciertas deudas de juego, don Genaro. Y de unos inversores un tanto impacientes que lo han estado buscando. La vecina Carmen tiene una memoria excelente para las caras desconocidas que rondan el vecindario. La mención de la vecina y los cobradores pareció golpear un nervio. Don Genaro farfulló algo ininteligible. Ricardo entonces, con una audacia que rayaba en lo surrealista, intentó contraatacar. Siempre has sido un egoísta y un tacaño, Mateo. Preocupándote por el cochino dinero en un momento como este, cuando la familia debería estar unida. Casi me río. Unida para robarme, querrás decir. Saqué mi teléfono, el nuevo, y puse sobre la mesa el viejo, el de la grabación. Pero el dinero, aunque importante, no es lo único que me deben. Miré a Sofía. También me deben una explicación por haberme dejado encerrado afuera de mi propia casa, en medio de un huracán categoría 4. Fue una broma. Una estupidez de Ricardo, gimoteó Sofía. Una broma, mis ojos se clavaron en Ricardo. Gritarme, ahógate en tu miseria, pinche mantenido inútil, mientras tu hermana se reía y tus padres brindaban fue una broma.
Reproduje entonces el audio de la grabación, solo unos segundos, lo suficiente para que sus propias voces llenaran el espacio alrededor de nuestra mesa. Las caras de los comensales cercanos se volvieron con curiosidad. La de ellos, con horror. Tengo el video completo, por supuesto, añadí en voz baja pero penetrante. Y una copia está ya en manos de mi abogado, el licenciado Ramírez. Un hombre muy eficiente. Expuse mis demandas, claras y concisas. 1. La devolución íntegra de los 350,000 pesos en mi cuenta personal en un plazo no mayor a 24 horas. 2. Que desalojaran mi casa en un plazo máximo de 3 días. 3. Si Sofía albergaba la más mínima esperanza de que yo considerara no solicitar el divorcio inmediato, debía comenzar terapia individual y de pareja de inmediato, aunque, francamente, esa puerta la veía casi cerrada. Doña Remedios soltó una risa despectiva. No nos iremos a ningún lado. Esa casa es tan de Sofía como tuya. Y tú no nos vas a decir qué hacer. Se equivoca, señora, dije, mirándola fijamente. La casa está a mi nombre, adquirida mucho antes de su prolongada visita. Y si el dinero no está en mi cuenta mañana y ustedes no están fuera de mi propiedad en 3 días, el licenciado Ramírez tiene instrucciones precisas de interponer denuncias penales por fraude, robo, y sí, también por posible abandono de persona en grado de tentativa y puesta en peligro de mi vida. Créame, a la fiscalía le encantará este video y la historia de sus negocios, Ricardo. Y el escándalo público, bueno, imagínenselo. El silencio que siguió fue espeso, cortante. Las sonrisas habían desaparecido. Solo quedaba el miedo en sus ojos. Me levanté de la mesa. Espero la confirmación de la transferencia mañana antes del mediodía, Sofía. Y las llaves de mi casa en mi poder en 3 días. De lo contrario, aténganse a las consecuencias. Di media vuelta y salí del café, sintiendo la mirada de Carlos siguiéndome con aprobación. El primer jaque mate estaba dado. La mañana siguiente, alrededor de las 10, mi teléfono vibró. Era una notificación de mi banco, una transferencia por 350,000 pesos había sido realizada a mi cuenta personal. La fuente, una cuenta a nombre de Doña Remedios. Sonreí con amargura. El miedo, al parecer, era un excelente motivador. Poco después, recibí un mensaje de Sofía, el dinero ya está transferido. Estaremos fuera de la casa para el viernes por la tarde. ¿Podemos hablar tú y yo solos, después? Por favor, Mateo. Respondí escuetamente que accedería a hablar con ella una vez que la casa estuviera desocupada y yo hubiera verificado su estado. Acordamos vernos en un parque público el sábado por la mañana. Territorio neutral. El viernes por la tarde, tal como habían prometido, o más bien, tal como se habían visto obligados a prometer, se marcharon. Fui a mi casa acompañado por Carlos y, para mi sorpresa y agrado, tía Elena había decidido viajar desde Puebla para estar presente. No te iba a dejar solo en esto, sobrino político, me dijo con una sonrisa comprensiva. Su presencia era un bálsamo. El licenciado Ramírez, aunque no presente físicamente, estaba al tanto y había enviado a un pasante de su despacho para que actuara como observador neutral y levantara un acta del estado en que se entregaba la propiedad. Por si acaso. Lo que encontramos al entrar fue desolador, pero no en el sentido de una destrucción violenta, sino en el de una malicia rastrera y mezquina. La casa estaba vacía de sus personas, pero llena de su rencor. Muebles movidos y colocados en ángulos absurdos. El refrigerador, que yo había dejado lleno de comida antes del huracán, estaba desconectado y abierto, con todo su contenido echándose a perder y un olor nauseabundo impregnando la cocina. Mi sillón reclinable favorito, ese que Doña Remedios siempre había criticado por viejo y feo, tenía una larga rajadura en el tapiz, claramente hecha con un cuchillo. Habían cambiado todos los focos de luz cálida que tanto me gustaban por unas luces blancas, frías y deprimentes, de esas que parecen de hospital. Y en la mesa de la cocina, como una burla final, había una hoja de papel. Era una factura escrita a mano por Sofía, donde detallaba supuestos gastos compartidos y aportaciones al hogar durante los últimos 3 años, sumando,
qué casualidad, exactamente 350,000 pesos. Al final, una nota, con esto, Mateo, estamos a mano. No pude evitar soltar una carcajada, una risa seca, sin alegría. Tía Elena negó con la cabeza, murmurando algo sobre la bajeza sin límites. Carlos tomó fotografías de todo, mientras el pasante del abogado anotaba cada detalle. Pequeñas venganzas de gente pequeña, sentenció tía Elena. Pasamos el resto de la tarde y parte del sábado limpiando, tirando la comida podrida, intentando devolverle a la casa un mínimo de dignidad. Fue un trabajo arduo, física y emocionalmente. El sábado por la mañana me encontré con Sofía en el parque acordado. Se veía demacrada, sus ojos permanentemente hinchados. En cuanto me senté en la banca, a una distancia prudente, comenzó a llorar. Pero esta vez, sus lágrimas no me conmovieron en lo más mínimo. Era increíble cómo había cambiado mi percepción. Antes, verla llorar me convertía en una máquina instantánea de pedir disculpas y ceder. Ahora, solo sentía un vacío helado. Esperé a que se calmara un poco. Mateo, lo siento tanto, balbuceó entre sollozos. Nunca quise que las cosas llegaran a esto. Pero llegaron, Sofía, respondí con voz neutra. Y no por accidente. Entonces comenzó a hablar, y la verdad, o al menos su versión de ella, comenzó a fluir. Confesó que su familia la había manipulado y controlado durante años, especialmente su madre y Ricardo. Que las deudas de su padre por el juego eran un pozo sin fondo, y que Ricardo, con sus negocios fallidos, no hacía más que empeorar las cosas. El dinero que me habían robado, dijo, era para cubrir una deuda particularmente apremiante de don Genaro con gente peligrosa y para financiar la última genialidad empresarial de Ricardo que, por supuesto, había fracasado estrepitosamente. La noche del huracán, continuó, la voz apenas un hilo, Ricardo me convenció. Dijo que necesitabas una lección, que te habías vuelto muy independiente, que no respetabas la jerarquía familiar. Que cambiar la cerradura sería solo temporal, para asustarte, para que aprendieras a valorar el apoyo de la familia. Juró que te dejaríamos entrar después de un rato, pero luego se emborrachó, se envalentonó, y mis padres lo apoyaron. Yo tuve miedo de contradecirlos. La miré fijamente. Y reírte mientras tu hermano me gritaba que me ahogara también fue parte de la lección, Sofía. ¿Darle palmaditas de aprobación? Ella bajó la mirada, avergonzada. Estaba nerviosa, no supe cómo reaccionar. Sé que no hay excusa. Entonces le hice la pregunta que más me quemaba por dentro. ¿Algo de nuestro matrimonio fue real para ti? ¿O desde el principio solo fui una herramienta, una billetera conveniente, un proveedor de techo para ti y tu familia? Su respuesta fue la estocada final. Claro que te quise, Mateo, a mi manera. Pero, sí, también es cierto que cuando te elegí, vi en ti a alguien estable, bueno, y fácil de influenciar. Levantó la vista, sus ojos llenos de una sinceridad brutal. Sabía que nunca me dirías que no si lloraba lo suficiente. Esa maldita frase resonó en mi cabeza con más fuerza que cualquier insulto de Ricardo, más que el estruendo del huracán. Era la confirmación de años de manipulación sutil, de una vida construida sobre una mentira que yo me había negado a ver. Quiero el divorcio, Sofía, dije, y esta vez, no había duda ni vacilación en mi voz. No pareció sorprendida. Solo asintió lentamente, las lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Hay algo que pueda hacer para que cambies de opinión? No, respondí con una certeza absoluta. No hay nada. Algunas heridas eran demasiado profundas para sanar. Algunos puentes, una vez quemados, debían permanecer hechos cenizas. Un par de semanas después de mi conversación con Sofía, tía Elena me llamó con una propuesta audaz. Se acercaba el cumpleaños número 70 del abuelo de Sofía, el patriarca de la familia, un hombre al que, a pesar de todo, yo respetaba por haber sido siempre correcto conmigo en las pocas ocasiones que habíamos coincidido antes de la debacle. Toda la familia extendida estaría presente. Es el escenario perfecto, Mateo,
me dijo tía Elena por teléfono, su voz vibrando con una mezcla de indignación contenida y astucia. Remedios y Genaro se pavonearán como si nada hubiera pasado. Ricardo Segaramente estará buscando a su próxima víctima financiera. Es hora de que toda la familia sepa quiénes son en realidad. He estado hablando con algunos primos, con otros tíos. No te imaginas la cantidad de historias de abusos y manipulaciones menores que han salido a la luz. Muchos están hartos, pero tenían miedo de hablar solos. Si tú das el primer paso, y yo te respaldo, podríamos provocar una avalancha. La idea me pareció arriesgada, pero también extrañamente atractiva. No por venganza, o no solo por eso, sino por una necesidad de justicia, de que la verdad saliera a la luz y quizás, solo quizás, evitar que hicieran más daño a otros. El licenciado Ramírez, consultado, opinó que, aunque no era una acción legal, podría tener un fuerte impacto social y familiar y no interfería con nuestros planes de divorcio. Así que acepté. El día de la fiesta, una comida en una hacienda alquilada en las afueras de la ciudad, llegué acompañado por tía Elena. Nuestra entrada causó un revuelo inmediato. Las conversaciones se detuvieron. Las miradas se clavaron en nosotros. Vi a doña Remedios, que estaba parloteando animadamente con un grupo de señoras, quedarse pálida como el papel. Don Genaro, que sostenía un plato de carnitas, casi lo deja caer. Ricardo, que intentaba impresionar a una joven con alguna de sus historias fantásticas, se quedó con la palabra en la boca, su sonrisa congelada. Sofía, sentada en una mesa con sus abuelos, nos miró con una mezcla de terror y resignación. El abuelo, un hombre de porte digno a pesar de su edad, se levantó y se acercó a nosotros. Mateo, Elena, qué sorpresa tenerlos aquí, dijo con una cortesía que contrastaba con la tensión palpable en el ambiente. Gracias por la invitación, tío, respondió Elena con calma, aunque yo sabía que no habíamos sido formalmente invitados, sino que habíamos decidido autoinvitarnos estratégicamente. En un momento oportuno, cuando la mayoría de los invitados estaban sentados y había una pausa en la música, tía Elena, con una elegancia y una fuerza que admiré, pidió la palabra. Se hizo un silencio expectante. Querida familia, comenzó, su voz clara y firme. Hoy estamos aquí para celebrar a mi padre, un hombre de bien. Y precisamente por respeto a él y a los valores que siempre nos inculcó, hay ciertas verdades que deben salir a la luz. Introdujo brevemente la situación, mencionando que yo, Mateo, había sido víctima reciente de una serie de actos poco honorables por parte de algunos miembros de la familia. Luego, me cedió la palabra. Con la voz más serena que pude impostar, relaté los hechos. La invasión gradual de mi hogar. La noche del huracán, como me dejaron afuera, a merced de la tormenta. El robo de mis ahorros. La manipulación. No levanté la voz, no usé adjetivos altisonantes. Solo expuse los hechos, uno tras otro. Luego, saqué mi teléfono y, dirigiéndolo hacia donde estaban sentados doña Remedios, don Genaro y Ricardo, reproduje el video de aquella noche. El audio fue suficiente. El grito de Ricardo, ahógate en tu miseria, pinche mantenido inútil, resonó en el salón, seguido de las risas cómplices. El silencio que siguió fue sepulcral. Las caras de los presentes eran un poema de incredulidad, horror y, en algunos, una comprensión sombría. Tía Elena tomó la palabra de nuevo. Lo que Mateo ha vivido, dijo, es un patrón que conozco muy bien. Y entonces, con una dignidad impresionante, contó su propia historia de despojo y destierro. Mientras hablaba, vi como el primo Javier, el mismo que me había contactado instigado por mis suegros, asentía con la cabeza, su rostro contraído por la ira. Cuando tía Elena terminó, Javier se puso de pie. Es verdad, exclamó. A mí, don Genaro me pidió un préstamo considerable hace 2 años para una supuesta emergencia médica de la abuela. Nunca me lo devolvió, y luego me enteré que la abuela nunca estuvo enferma. Y tú, Ricardo, intentaste meterme en ese fraude de las criptomonedas del que apenas logré escapar. Fue como si se hubiera abierto una compuerta. Otro tío comenzó a relatar cómo doña Remedios lo había menospreciado y criticado durante años por no tener suficiente éxito.
Una prima contó cómo Ricardo le había tomado prestado un dinero que nunca devolvió, destinado a los estudios de su hijo. Uno por uno, varios familiares comenzaron a compartir sus propias historias de pequeñas y grandes traiciones, de manipulaciones financieras y emocionales orquestadas por el trío. La fachada de familia respetable se hizo añicos en cuestión de minutos. Doña Remedios intentó gritar, victimizarse, negar todo. Son todas mentiras. Envidias. Mateo los está manipulando. Pero nadie le creyó. Su voz se perdió entre el murmullo de indignación. Don Genaro estaba lívido, encogido en su asiento, incapaz de articular palabra. Ricardo, rojo de furia y vergüenza, intentó levantarse para irse, pero su novia de turno, una chica joven y aparentemente decente que lo miraba con absoluto asco, lo sujetó del brazo. «No te muevas, cínico», le espetó. Luego, se dirigió a todos, «Este hombre es un estafador. A mí también me ha estado mintiendo y tratando de sacarme dinero». Lo abofeteó con fuerza y se alejó de él, buscando la mirada de tía Elena. «¿Me podría llevar a casa, señora? No quiero pasar un minuto más cerca de este individuo». Y entonces, Sofía había permanecido en silencio, llorando junto a sus abuelos. Pero al ver la debacle total, al escuchar la confirmación de tantas voces, algo pareció romperse dentro de ella. Se puso de pie, temblando, y encaró a sus padres y a su hermano. «Estoy harta», gritó, su voz quebrada por la emoción. «Estoy harta de sus mentiras, de su manipulación, de su egoísmo. Por su culpa lo he perdido todo. Perdí mi matrimonio, perdí mi dignidad, perdí el respeto de mi propia familia». Les arrojó a sus padres las llaves de la casa donde ellos se estaban quedando, que, irónicamente, aún estaba a nombre de los abuelos. «No quiero volver a verlos hasta que busquen ayuda profesional y se hagan responsables del daño que han hecho». Fue su catarsis, su tardía pero necesaria rebelión. El escándalo era mayúsculo. Los abuelos de Sofía, figuras venerables y hasta entonces ajenas a la magnitud de la podredumbre, estaban devastados y avergonzados. Tía Elena y yo, viendo que nuestro objetivo se había cumplido con creces, decidimos que era momento de retirarnos. Nos despedimos cortésmente de los abuelos, quienes nos agradecieron con la mirada por haber tenido el valor de destapar la cloaca. Salimos de allí con la cabeza en alto, acompañados por la ahora exnovia de Ricardo, dejando atrás los restos humeantes de un imperio familiar construido sobre cimientos de codicia y engaño. La justicia, a veces, tarda, pero cuando llega, puede ser implacable. Las semanas que siguieron a aquella tumultuosa fiesta familiar fueron de una calma extraña, como la que sucede a las grandes tormentas. Los papeles del divorcio se tramitaron con una celeridad sorprendente. Sofía no puso ninguna objeción, firmó todo lo que el licenciado Ramírez le presentó, aceptando la separación de bienes y la disolución del vínculo matrimonial sin reclamos adicionales. Parecía resignada, o quizás, por primera vez, consciente de la magnitud del daño causado y de su propia responsabilidad en él. La vida social de doña Remedios y don Genaro se redujo a cenizas. El ostracismo por parte de una gran facción de la familia fue casi total. Se corrió la voz, gracias en parte a la vecina Carmen, quien no perdió detalle del chismecito del año y se encargó de difundirlo con lujo de detalles por todo el vecindario y más allá, que sus problemas económicos eran graves. Se decía que estaban a punto de perder incluso la pequeña casa que aún conservaban a nombre de los abuelos, quienes, avergonzados, les habían retirado gran parte de su apoyo. Unos meses después, me llegó el rumor de que don Genaro había sufrido un problema cardíaco, no grave, pero sí lo suficiente para tenerlo postrado y dependiente. Una triste ironía para quien tanto había abusado de la dependencia ajena. Ricardo, el gran artífice de muchas de mis desgracias, desapareció de Veracruz. Su exnovia, la chica de la fiesta, no solo lo había dejado, sino que lo denunció por algunos fraudes menores que él había intentado cometer en su contra y contra algunos de sus conocidos. Al parecer, tenía un historial de pequeñas estafas que, sumadas, comenzaban a pesarle. Se dijo que había huido a otra ciudad, dejando tras de sí un reguero de deudas y promesas rotas.
Su patética caída fue, debo admitirlo, una fuente de oscura satisfacción para muchos, incluyéndome. En cuanto a mí, comencé el lento pero firme proceso de reconstrucción. Mi casa, mi espacio vital, volvió a ser mía en todos los sentidos. Contraté a unos pintores, cambié algunos muebles, y me deshice de todo aquello que me recordara la presencia de mis ex-suegros y cuñado. Un día, pasando por un refugio de animales, vi a un perro mestizo, de mirada triste pero inteligente, que me cautivó. Lo adopté y lo llamé Valiente, no solo por él, sino como un recordatorio para mí mismo. Valiente se convirtió en mi compañero inseparable, llenando la casa de ladridos torpes y una lealtad incondicional que tanto había extrañado. Mi estudio de arquitectura, que había estado descuidado por el estrés, volvió a florecer. Me enfoqué en nuevos proyectos con una energía renovada. Curiosamente, uno de los contratos más importantes que había estado en vilo durante la crisis familiar, se concretó con excelentes condiciones. Parecía que el universo, de alguna manera, comenzaba a compensarme. Reconecté con viejos amigos, aquellos que la tóxica influencia de la familia de Sofía había alejado sutilmente. Carlos, por supuesto, siguió siendo mi pilar, mi hermano de otra sangre. Y tía Elena, desde Puebla, se convirtió en una confidente y una figura familiar genuina, alguien con quien podía hablar con absoluta franqueza y de quien recibía sabios consejos. Incluso aprendí a cocinar para uno, aunque mis primeros intentos fueron más bien desastrosos y Valiente a menudo me miraba con cara de ¿en serio vamos a comer esto? Unos 6 meses después del divorcio, Sofía me buscó. Nos encontramos para tomar un café, esta vez en un lugar pequeño y discreto, lejos de la parroquia. Se veía diferente. Más delgada, quizás, pero con una serenidad en la mirada que nunca antes le había visto. Me contó que había estado asistiendo a terapia de forma regular, que había conseguido un trabajo sencillo como recepcionista y que vivía en un pequeño departamento alquilado. Se disculpó de nuevo, y esta vez, su disculpa sonó absolutamente genuina, desprovista de cualquier atisbo de manipulación. No intentó justificar sus acciones ni las de su familia. Simplemente reconoció su cobardía, su complicidad y el profundo daño que me habían causado. Sé que lo siento, no arregla nada, Mateo, me dijo, pero necesitaba decírtelo. Y necesitaba que supieras que estoy tratando de ser una mejor persona. Escuché con calma. Acepté su disculpa, porque sentí que era sincera y porque yo también necesitaba cerrar ese capítulo. Pero le reiteré, con amabilidad pero con firmeza, que nuestra historia como pareja había terminado definitivamente. Le deseé, sinceramente, que encontrara su propio camino y su propia paz. Ha pasado ya casi un año desde aquella noche infernal del huracán Ofelia. Mi vida es completamente diferente. No es perfecta, claro. A veces la soledad aprieta, a veces los recuerdos duelen. Pero es una vida mía, auténtica, construida sobre mis propios términos. He aprendido a poner límites, a valorarme, a desconfiar de las apariencias. Sigo trabajando en mi estudio, Valiente roncando a mis pies. Hace poco, mi jefe me propuso liderar un proyecto de colaboración internacional en España, un nuevo horizonte, un desafío que me entusiasma. No sé qué me deparará el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, lo miro con esperanza y con la certeza de que, aunque las cicatrices permanezcan, soy más fuerte de lo que nunca imaginé. Sobreviví a la peor tormenta, y ahora, estoy listo para disfrutar de la calma y construir, ladrillo a ladrillo, mi propio amanecer.